Vale. Pues muy bien, como os decía, la charla sobre presentación del trabajo de fin de grado va a ser grabada, por lo que debemos cumplir con el deber de información acerca de las condiciones generales del tratamiento de los datos personales. Por lo tanto, iniciamos la grabación y procedemos a informar de estas condiciones de uso de la aplicación Google Meet que a continuación vamos a utilizar. En primer lugar, la sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar al alumnado, con posterioridad, el contenido de la sesión docente. En segundo lugar, se recomienda a las personas asistentes que desactiven e inhabiliten la cámara de su dispositivo si no desean ser visualizados por el resto de las personas participantes. Y, en tercer lugar, queda prohibida la captación y o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales. Hemos dado lectura de las condiciones para que pueda ser grabada la sesión y os presento a Rafa Mora, que es el encargado que va a ser el encargado de impartiros la charla sobre presentación del trabajo de fin de grado. Rafa Mora pertenece al taller de imagen y comunicación de la Universidad de Alicante. Ya viene siendo habitual que después de muchos años nos siga ofreciendo esta charla en la que ofrece trucos y habilidades para poder presentar el trabajo de fin de grado que tenéis que defender una vez que lo habéis elaborado. Así que, Rafa, yo encantada de escucharte una vez más, te cedo la palabra y espero y deseo que para los estudiantes que nos están escuchando sea de utilidad, que no me cabe la menor duda. Así que bienvenidos a la charla y este es tu espacio, Rafa. Muchas gracias. Nada, aquí gracias, Mari Carmen. Bueno, buenas tardes. Como dice vuestra vicedecana, Mari Carmen, yo estoy en el Gabinete de Imagen y Comunicación de la Universidad de Alicante y os voy a dar una pequeña charla, una pequeña sesión de cómo tenéis que hacer o cómo tenéis que presentar el trabajo fin de grado. En principio, para hacer la explicación o para daros un poquito las ideas de cómo tenéis que hacer esa presentación, lo que he hecho es hacer una propia presentación. Evidentemente, cada presentación de cada uno de vosotros la tendréis que adaptar a vuestras circunstancias, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, voy a conectaros con la presentación mía, que son unas transparencias, que os sirven de ejemplo de cómo podríais hacerla el día que os toque hacer la presentación, de cómo podéis hacer la presentación, la proyección o las diapositivas que vais a presentar, simplemente que os sirvan de pues algunos aspectos, algunas características de las que yo utilizo, pues que os sirvan como referencia. No digo que tengáis que copiarla porque cada uno tiene que hacer la suya y al gusto de cada uno y evidentemente con las circunstancias y las disponibilidades que tengáis cada uno de poderla hacer de una forma o de otra, pero cada uno tiene que hacer la propia y la suya propia, ¿vale? Yo en principio os voy a explicar una serie de características de cómo hacer la presentación utilizando mi presentación, ¿vale? Bueno, os voy a conectar la presentación y vamos a ir comentándolo poco a poco. Y a partir de esa presentación, vosotros cogéis una serie de ideas que os vendrán bien o no, no depende. Bueno, supongo que la estáis viendo ahora. ¿Es verdad? Supongo que sí, ¿no? Creo que no. ¿Se ve? No, no se ve. No, por el chat también nos indican que no se ve. Vale. Vamos a ver si lo solucionamos. Evidentemente, hay siempre problemas. Vale, ahora yo creo que sí. Ahora sí que la veis, ¿no? Perfecto, Rafa, ya se ve. Bueno, pues a partir de ahora ya podemos empezar.
Bueno, pues voy a ver dentro de esta sesión, voy a intentar, bueno, explicaros un poquito cómo se tendría que hacer una presentación, ya no solamente para el trabajo fin de grado, que es lo primero que vais a tener así a corto plazo, pero también el día de mañana para hacer cualquier tipo de presentación, ¿eh? No quiere decir que lo que vamos a ver aquí sea exactamente cómo tenéis que hacerlo en el trabajo fin de grado, no, ¿eh? Solamente son pinceladas o ideas que os pueden venir bien a la hora de hacer el trabajo fin de grado, ¿vale? Evidentemente, además del trabajo fin de grado, para unas futuras presentaciones que hagáis el día de mañana, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezando, vamos a ver cada una de las transparencias que yo voy a poneros. Vamos a ver primero, dentro de cómo hacer una presentación, en general, las presentaciones profesionales. ¿Cómo se hacen las presentaciones profesionales? Bueno, y dentro de ellas, vamos a ver un poquito el índice o las partes que voy a tratar, para que os hagáis una idea de qué es lo que vamos a ver aquí en esta sesión, y la podéis seguir bien. De todas maneras, como la vais a tener grabada, en cualquier momento podéis utilizar la grabación para pues, aquellos instantes que no habéis estado atentos o que os habéis perdido en algún momento, pues junto con el índice y con la presentación grabada, pues en cualquier momento podéis acceder a ella, ¿de acuerdo? Bueno, primero vamos a ver un poquito los objetivos que tiene hacer una presentación. En este caso, una presentación, que irá destinada al trabajo fin de grado, ¿vale? Luego veremos una serie de conceptos, unos conceptos básicos de qué elementos vamos a utilizar en la presentación. Luego veremos algo, o la parte más psicológica de esta sesión, o referido al aspecto, a la parte más psicológica de una presentación, que es la comunicación personal que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una presentación, tanto desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista de la presencia de cada uno, ¿de acuerdo? Bueno, ahí veremos también un poquito el miedo escénico. ¿Qué es eso del miedo escénico? Eso es un poquito fuera o externo a lo que en realidad es el objetivo nuestro. El objetivo nuestro es ver las características gráficas o visuales que tiene la presentación de trabajo fin de grado, ¿vale? Pero haremos un pequeño inciso y veremos un poquito la parte psicológica de toda presentación. Cuando hacéis una presentación, que tenéis que tener en cuenta, además de lo que os han explicado en las sesiones anteriores y de lo que vamos a ver en esta sesión, ¿vale? Luego veremos un poquito el desarrollo de la presentación, cómo se desarrolla, qué elementos aparecen, qué medios vamos a utilizar, los soportes y los medios que vamos a utilizar. Luego los aspectos gráficos o de diseño propiamente dicha, que tenéis que tener un poquito en cuenta, ¿de acuerdo? Y por último, veremos unos consejos finales, un resumen de lo que hemos visto durante toda la sesión y os hablaré un poquito de lo que son las presentaciones 2.0, ¿vale? Las presentaciones 2.0 ya se quedan cortas, ya tendríamos que hablar de las presentaciones 5.0 o 6.0, ¿no? Pero bien, en su día lo llamé 2.0 porque ya intervienen más elementos o más cosas o hay más formas o tipos de presentación diferentes, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar por cada uno de ellos y el primero que vamos a ver es el objetivo que tiene este taller o esta sesión o esta presentación. Evidentemente, en este caso, vosotros tendríais que plantear los objetivos de vuestro trabajo fin de grado. Aquí tendríais que plantear los objetivos que perseguíais cuando hacíais vuestra presentación, cuando estabais preparando o haciendo la investigación del trabajo fin de grado. ¿Qué es los objetivos que perseguís? ¿Qué es lo que queríais conseguir? Bueno, pues yo con esta presentación lo que voy a perseguir es un poquito sistematizar un poquito la realización de presentaciones. En este caso, presentaciones profesionales o presentaciones de trabajos fin de grado, me da igual. O sea, hacer o enseñar cómo hacer una presentación uniforme, elegante, a la vez que no sea monótona, pero que sea uniforme, pero sin ser monótona. Un poquito sistematizar un poquito la realización o cómo se realiza una presentación profesional, ¿vale? Ese es el primer objetivo que vamos a seguir. Luego vamos a ver o mejorar las capacidades de comunicación de cada uno. Con lo que yo os diga aquí,
pues veréis cómo se tiene que comunicar un trabajo, una investigación que habéis hecho, cómo se tiene que comunicar. Tanto desde el punto de vista vocal, como desde el punto de vista visual, desde el punto de vista gráfico, ¿vale? Por eso os digo que van a intervenir elementos psicológicos que intervienen en una presentación y que de alguna forma se cuelan y tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Bueno, y por último, evidentemente, el último objetivo y el más importante es que vuestras presentaciones, la calidad de vuestras presentaciones mejore sustancialmente una vez que conozcáis un poquito más de cómo se hace una presentación profesional. Evidentemente, la presentación que yo voy a hacer aquí no es la mejor que se puede hacer. Evidentemente, habrá muchas presentaciones mucho mejores que esta, evidentemente. Pero bien, yo os voy a dar unas pinceladas, unas ideas, y que de esas ideas, pues vosotros cojáis lo que mejor os parezca, os guste, y lo que creáis mejor para vuestra presentación, o no utilizarlo, es decir, que no os gusta y no utilizar y hacer vosotros vuestra propia presentación. Pero por lo menos que sepáis habitualmente cómo se hace una presentación profesional o un trabajo de investigación que habéis hecho, cómo se presenta, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar un poquito por cada uno de esos objetivos y lo que primero vamos a determinar son los objetivos básicos o los conceptos, perdón, los objetivos no, los conceptos básicos que tenéis que tener en cuenta a la hora de presentar. Cuando hacéis una presentación, ¿qué es lo que vais a querer conseguir? ¿Qué es lo que vais a tratar de lograr? ¿O qué pensáis que vosotros que es una presentación? Bueno, primero que nada, una presentación, y os doy ahí una serie de ideas que tenéis que tener en cuenta. Yo estas ideas, luego, el esquema, el resumen, también se lo pasaré a vuestra vicedecana para que lo incluya, si quiere, en la página web y la podáis descargar. Todas las ideas o los resúmenes, sí que os pasaré un PDF con todas y cada una de ellas, por si queréis tenerla, no hace falta que las anotéis, porque o bien tenéis la grabación o bien tendréis un PDF con todas estas ideas escritas, ¿de acuerdo? Bueno, pues un poquito los conceptos básicos que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer una presentación son básicamente, pues, que tenéis que tener en cuenta que es una oportunidad única que tenéis vosotros. Cuando hacéis una presentación es que os dan una oportunidad de presentar en un momento determinado y en un lugar determinado, pues, el trabajo que habéis realizado. Por eso es una oportunidad única que tenéis que aprovechar, evidentemente. Cuanto mejor tengáis hecha el trabajo, mejor realizado esté el trabajo y mejor presentado esté hecho, pues evidentemente esa oportunidad la aprovecharéis de la mejor forma. Por tanto, pensar que es una oportunidad que tenéis y que a lo mejor no tenéis otra oportunidad. Imaginaros el día de mañana, si estáis trabajando en una empresa y os vais a otra empresa distinta para presentar vuestro producto, para que conozcan vuestro producto, o los trabajos o el servicio que vosotros podéis dar, y os dan una oportunidad para presentar eso que hacéis vosotros, pues que sepáis que a lo mejor es la única oportunidad que tenéis para hacerlo. Y ya a partir de ese momento ya nos dan más oportunidades. Entonces tenéis que aprovecharlo. Bueno, otra cosa que tenéis que tener en cuenta es darle valor a vuestra singularidad. O sea, que cada uno de vosotros sois vosotros. Y tenéis que presentar las cosas como vosotros queréis presentarlas. No como os lo diga yo ahora. Simplemente os voy a dar una serie de aspectos generales o de características que tiene que tener o que tenía que tener una presentación, pero tenéis que tener en cuenta que vosotros vais a hacer la presentación y tenéis que plasmar en esa presentación vuestra personalidad, ¿de acuerdo? Luego es un motivo de singularidad, es algo particular de cada uno. Luego también que tenéis que mostrar naturalidad y sencillez, evidentemente nos ponemos todos nerviosos y eso hablaremos un poquito más tarde de que siempre hay un momento dado que nos ponemos nerviosos o que de principio, de partida, ya estamos nerviosos, pero que siempre hay que tenerlo en cuenta y hay que vencerlo. O simplemente no darle importancia, ¿vale? Ya lo veremos un poquito con más claridad cuando avancemos un poquito más en la presentación, ¿vale? Luego tenéis que tener en cuenta de que tenéis que ser breves. Evidentemente, sobre todo en vuestro trabajo, en vuestra presentación de trabajo fin de grado, vais a tener muy poquito tiempo. Luego tenéis que ser breves.
Otra cosa es que os den, como por ejemplo, a mí en esta presentación, nos den 2 horas para presentar una exposición, hacer una exposición en 2 horas. Entonces, siempre tenéis más tiempo, ¿no? Ahí. Pero en el trabajo fin de grado vais a tener 10, 15 minutos, a lo mejor, no más. Lo sé porque yo he tutorizado a alumnos para hacer presentaciones fin de grado y todos se me han quejado de que es que dan muy poco tiempo para explicar todo lo que queremos explicar. Pues que lo tengáis en cuenta. Tenéis que ser breves. Incluso si tenéis 2 horas, pues ser breves, ser concisos o hacerlas o presentar ideas concretas, ideas o bien decirlos de forma breve o bien presentarlas visualmente de forma breve, como yo os estoy presentando, con ideas. No poner un texto grande que lo tengan que leer cada vez que ponéis la imagen o la presentación y tengan que leer un texto grande. No, poner ideas, ideas cortas, concisas. Eso también os lo voy a repetir continuamente durante la presentación, ¿vale? Luego, otro aspecto importante es, pues, honradez, crear confianza. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las cosas que digáis sean verdad. Si habéis hecho un trabajo de investigación, pues evidentemente se supone que habéis hecho una investigación coherente, que habéis hecho una investigación bien hecha y, por tanto, lo que digáis tiene que ser verdad, no os lo tenéis que inventar. Lo digo porque os pueden pillar el día de mañana o el día después o el día siguiente, pues a lo mejor, pues por simple curiosidad, pues investigan en vuestra presentación porque les ha gustado o porque les ha parecido buena y quieren ver detalles y se dan cuenta de que no es así lo que habéis dicho, ¿no? Entonces, siempre es bueno que lo que digáis sea lo que es en realidad. Incluso si no habéis conseguido el objetivo, decirlo claro, no pasa nada. Pues mira, he intentado averiguar esto, he intentado estudiar esto, pero no he conseguido averiguarlo, ¿de acuerdo? O sea que eso también es importante. Bueno, otro aspecto importante es, o varios aspectos importantes también son la credibilidad, la simpatía, el entusiasmo, mostrar todos estos aspectos. Cuando hagáis la presentación, tenéis que tener en cuenta todos esos 3 cosas, estos 3 conceptos, tenerlos claros, y tratar de demostrarlos a las personas que os escuchan. Tenéis que intentar demostrar esto, que sois creíbles, porque lo que estáis diciendo es verdad y está estudiado y está cotejado y está demostrado, que sois simpáticos, poner cara de simpático por lo menos, tratar de un poquito de conectar con las personas que tenéis delante. Tampoco se trata de que hagáis chistes cada 2x3, ¿no? Pero un poquito, mostrar un poquito de simpatía. Las caras de seriedad no venden, no son buenas para hacer presentaciones. Y evidentemente tenéis que mostrar entusiasmo, tenéis que os vean que el trabajo que habéis hecho para vosotros os resulta interesante y os gusta y queréis mostrar vuestro trabajo que creéis que está bien hecho, ¿de acuerdo? Bueno, siguiendo con los objetivos, que son unos cuantos, ya acabo, esta es la segunda parte de conceptos básicos. Otro aspecto importante, que también lo veremos después, es el control de la situación. ¿Qué es eso del control de la situación? Pues controlar el sitio donde vais a hacer la exposición. En este caso me ha tocado hacerlo desde mi domicilio, desde mi casa, pero si tenéis que hacerla en una clase, pues en una clase, en un auditorio, pues en el auditorio, pues controlar un poquito dónde vais a hacerla. Pues eso simplemente basta con preguntar, oye, ¿qué medios hay donde voy a hacer la presentación? ¿O con qué cuento a la hora de presentar? En tu casa igual, no es que le preguntes a nadie, pero a lo mejor con qué puedo disponer o probar los alimentos. Eso también os voy a un poquito a explicar qué es lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de presentar, pues de material. Por ejemplo, es lo que viene a continuación, conocer vuestro material. ¿Qué material es con el que cuento a la hora de presentar? Ver si hacéis una especie de dossier, si hacéis una carpeta, si hacéis un folleto, no sé, algún tipo de documentación material que podáis presentar a la hora de hacer la presentación. Otro aspecto importante es conocer la audiencia. Evidentemente cuando se puede. Pues ¿quiénes son las personas que os van a escuchar? Yo evidentemente a vosotros no os conozco, ni siquiera os estoy viendo. Seguro que sois muy majos todos y que sois estupendos. Sé que sois alumnos de la universidad, pero nada más. Es la única referencia que tengo.
Si hacéis una presentación en directo, o sea, en el mismo sitio donde está la gente que os va a escuchar o donde tenéis el tribunal que os va a evaluar, pues evidentemente, antes, previamente, pues tratar de conocer qué personas vais a tener delante, ¿eh? Cuáles son los gustos o qué es lo que les puede gustar más. Si sabéis que es un profesor que le gusta las matemáticas o la estadística, pues hablar o poner cosas o elementos numéricos o elementos de gráficos, ¿no? Si hay alguien que es de derecho, un profesor de derecho, un profesor que da o su entorno educativo están o gira en torno a la educación del derecho, pues hacer referencias al mundo del derecho, de las leyes o de artículos de legislación, etcétera, de lo que sea. O sea, un poquito adecuaros a el público, al tribunal que tenéis delante. Si lo conocéis, mucho mejor que si no lo conocéis. Podéis hacer referencias en algún momento determinado que enganche a las personas que tenéis en el auditorio, ¿vale? Y por último, vosotros también tenéis que saber escuchar. Yo en este caso, evidentemente, poco puedo escuchar, porque si no abrís los micrófonos no escucharé, pero sí que podéis poner algún escrito, podéis poner algún mensaje, pues atenderlos, si puedo. Evidentemente, si tenéis varios aparatos y no podéis, o estáis con papeles y pues dentro de las posibilidades, pues atender a los mensajes que tengáis que contestar. Evidentemente, si lo hacéis en el mismo sitio, en el mismo aula, pues ahí no hay ningún problema. Os preguntarán, pues parar si hace falta y escuchar a la persona que os pregunta y luego contestarle. O sea que igual que las personas que están delante os tienen que escuchar a vosotros, vosotros también tenéis que aprender a escuchar. En cualquier momento, saber parar, escuchar a la persona que os pregunte o que os dice algo, comentarle lo que ha dicho y a continuación seguir con la presentación. Eso lo tenéis que tener presente. Bueno, vamos a ver un poquito el primero de los conceptos que vamos a ver es la imagen que proyectamos. Lo primero que tenemos que ver es que en toda presentación que hagáis, ya sea en directo o no en directo, o sea, como lo estoy haciendo yo ahora, bueno, lo estoy haciendo en directo, pero no en el mismo sitio que estáis vosotros, ya sea online o bien en directo, pues tenéis que tener en cuenta tres aspectos. El primer aspecto es la parte escrita o vocal. Y esa le voy a dar una valoración. En principio, la parte escrita y la vocal, o sea, lo que escucháis vosotros y lo que veis escrito en la pantalla, o lo que veis escrito en la proyección, si estamos allí, le vamos a dar una valoración del 7%. Ahora veréis que es muy poco. ¿Y por qué le damos esa valoración tan pequeña? Ahora lo veremos. Cuando veamos todos los demás, lo vais a entender. El segundo aspecto importante, que ya es bastante más, es el 38%, es el aspecto corporal. ¿Vale? El aspecto corporal. Evidentemente, si veis a la persona. Aquí, en principio, me estáis viendo, porque yo sí que he dejado conectada la cámara. Evidentemente, si lo hacéis en un auditorio, pues la gente que está ahí delante de vosotros os está viendo. Pues eso tiene una valoración del 38%. O sea, ya tiene un valor importante en una presentación. Ahora veremos por qué. Cuando tengamos todos los valores, veremos por qué. Y por último, tendremos un 55%, que es el aspecto de diseño, la parte visual, la imagen. Fijaros que es bastante más que las otras dos. Bueno, sobre todo que la primera, con un 55%. No sé si lo he dicho antes un 58%, no, un 55%. ¿Vale? ¿Por qué he puesto esos porcentajes? Bueno, no es porque lo diga yo. Normalmente las investigaciones que se han hecho, cuando se hace una presentación, lo que más valoramos, lo primero que valoramos es la parte visual. ¿Por qué? Porque siempre la primera cosa que captamos es lo que entra por los ojos. Lo que entra por los ojos es lo primero que vemos y es lo que nos da la primera impresión, es lo que nos forma primero la idea de cómo es la persona. ¿Vale? Pues pone una serie de transparencias, son muy bonitas, o son muy feas, o son muy aburridas, o tienen poco color, pues ya te dan una idea de cómo es la persona que está presentando. ¿Vale? Pues parece que le gusta el diseño, o parece que no le gusta el diseño, no sé, te da una idea. Y es importante porque es lo primero que captamos. Lo primero que captamos es los ojos, es lo más fácil, es lo más cómodo. Nosotros normalmente la persona, el individuo, suele ser una persona vaga, una persona que
se sienta en un sitio y cuanto más elaborado estén las cosas, mejor. Si lo que explicamos lo presentamos de forma con una imagen pues vistosa, pues es mucho mejor, entra más fácil y la persona lo ve más fácilmente, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuanto más masticado esté lo que estáis exponiendo, o cuanto más claro y más preciso y más bonito esté lo que representado lo que estáis explicando, pues mucho más fácil es de conectar con la gente, ¿vale? Luego viene ese 38% del aspecto corporal, porque lo segundo, que también entra por la vista, es cómo vemos al entrevistador, digo yo, al presentador, perdonad, estoy pensando en otra cosa. ¿Cómo vemos al presentador? Entonces, otro aspecto importante es el presentador, pues la forma que tiene, pues es elegante, es feo, es guapo, es no sé, lo que queráis, la idea que vosotros queráis de la persona que presenta, pues os da una idea de cómo sois. Y fijaros que es un 38%. Fijaros, me diréis, ¿qué importancia tiene eso en la nota final de grado? Pues no tiene ninguna importancia, pero a lo mejor solamente porque te has gustado aparentemente o físicamente, pues ya tiene otro concepto de ti. Y a lo mejor las ideas que le das del trabajo de fin de grado, pues las coge de otra forma distinta. Y a lo mejor las coge con más positividad. O sea, que darle importancia. Aunque no es lo importante, es vuestro contenido y vuestro trabajo. Eso tenedlo en cuenta. Eso no está reflejado en esta gráfica, no viene aquí plasmado, pero sí que lo más importante es vuestro contenido. Vuestro trabajo es lo más importante. Pero tenéis que tener en cuenta estas cosas. Luego el último, o el que primero hemos empezado, es la parte escrita y la parte vocal. Escuchar, pues normalmente la gente suele desconectar. Aunque es más fácil que leer, pero también es más fácil desconectar. Pues te pones a ver el móvil, te pones a, no sé, te pones unos cascos o simplemente te quitas el sonido y estás haciendo otra cosa. Simplemente estás mirando, ¿de acuerdo? Porque solamente lo que te interesa es mirar los datos, ¿vale? O sea que también es importante y es básicamente donde vais a colocar vuestros conceptos y vuestras ideas importantes, pero fijaros que tiene muy poca importancia, porque es lo que más cuesta para que entre en las personas que evalúan. Es la parte escrita y la parte vocal, pues es lo que más cuesta. Sobre todo si tenéis que leer, todavía más. Si a las personas que os están evaluando le ponéis un texto grandísimo, larguísimo, que es casi media página de la investigación que habéis hecho, pues lo lógico es que las personas que estén ahí viendo vuestra presentación no se pongan a leerlo, porque cuesta mucho. Luego, todo lo que hagáis, si escribís poco, mejor. Y si lo hacéis en formato de ideas, todavía mejor. ¿De acuerdo? Bueno. Otro aspecto importante, ya pasando a la siguiente transparencia, y como habéis visto aquí, en la que acabamos de terminar, es que los datos numéricos, los datos estadísticos que vais a presentar en la presentación o que vais a plasmar en vuestra investigación, en vuestro trabajo fin de grado, si es posible, realizarlos gráficamente. Viene muy bien hacerlo gráficamente porque es lo que más fácil entra visualmente. Como yo os estoy poniendo aquí los datos, los datos que os estoy poniendo, los datos numéricos, son datos numéricos, pero incluso en vez de utilizar tablas, que son más incómodas, utilizo los gráficos, ¿vale? Entonces, perdonad un momento, utilizando gráficos es más fácil que los datos numéricos sean más fácil o más comprensibles a la hora de leerlos o de verlos. Por tanto, yo en estas transparencias, además de introducir unos datos numéricos, que a lo mejor no sería necesario en mi caso, porque no estoy haciendo una investigación científica, pero vosotros que hagáis en el turno que tengáis, en el momento que tengáis que hacer la presentación, seguramente tendréis que hacer o presentar unos datos numéricos, pues siempre que los podáis presentar de forma gráfica, mucho mejor. Si no hay más formas de presentarlo que haciendo una tabla, pues la tabla lo más sencilla posible, que no sea muy complicada. Pero si los datos los podéis representar de forma gráfica, mucho mejor, es más cómodo. Bueno, pues siguiendo con la presentación mía y con la siguiente gráfica, con la siguiente transparencia,
Vamos a seguir con los porcentajes. Vamos a ver, de cada uno de los porcentajes que hemos visto en la presentación anterior, vamos a determinar, a pararnos en cada uno de ellos. Primero que hemos visto era el 7% de la parte escrita y la parte vocal. Pues dentro de la parte escrita y la parte vocal tenemos un 33% que es propiamente dicha la parte escrita y un 67% que es la parte vocal. O sea, dentro de ese 7%, si nos apartamos todo lo demás y nos fijamos en la parte escrita y en la parte vocal, la parte escrita hay que darle menos importancia. O sea, que hay que escribir lo menos posible en la transparencia, en la presentación. Otra cosa es el trabajo. Cuidado. El trabajo que hagáis, evidentemente, cuanto más explicado y con más datos, mucho mejor. Pero en la presentación, lo que vosotros presentáis visualmente, cuanto menos escribáis, mucho mejor. Ya os decía antes, cuanto menos texto aparezca, menos párrafos cortados y copiados, mejor, o copiados y pegados, mejor, porque no tiene sentido poner una transparencia en la que la persona que está escuchando tenga que leer, además de escucharos, pues o no os escucha o no os lee, una de las dos. No puedo hacer las dos cosas, o es muy molesto hacer las dos cosas. Por tanto, cuando escribáis es lo menos posible, por tanto le damos un 33%. Y la parte vocal, que siempre es más fácil que nos entre por el oído, que tengamos que leerlo por la vista, pues siempre mejor que verlo escrito, pues es mejor explicarlo visualmente, ¿vale? Por tanto, en cada una de ellas, ahí tenéis qué rasgos tenéis que tener en cuenta, o más importante, tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Pues en la parte escrita, pues utilizar palabras que sean, o que acentúen, o que sean más chocantes, o que sean que den más énfasis en algunas cosas, utilizar datos técnicos, pues ya os decía, en vez de utilizar tablas, pues mejor los gráficos, pero si no hay gráficos, pues utilizar tablas, pero pequeñas, cortas y sencillas. Y luego, evidentemente, utilizar un vocabulario que sea propio del entorno donde estáis. Si estáis en un mundo académico, pues utilizar un vocabulario académico. Si estáis entre amigos, pues evidentemente utilizáis un vocabulario que, pues de acuerdo con la simpatía o la amistad que tengáis con las personas que están al lado vuestro, ¿vale? Pero si es un entorno de educación, educativo, si es un entorno académico, pues utilizar pues vocabulario, evidentemente, que sea de acuerdo a lo que estáis haciendo, en principio a la investigación que estáis mostrando, realizando. Bueno, y en la parte de la parte vocal, pues la pronunciación es importante, el énfasis, pues el golpe ese de voz que doy, o el ir más despacio cuando hablo, o pararme y aumentar o bajar el volumen, pues todo eso es importante, ¿vale? Todo entra dentro de la parte vocal. Y todo eso que os he estado diciendo entra de la parte vocal. Pero ya os he dicho que estos dos elementos, estas dos partes de una presentación, solamente tienen una importancia del 7%, porque es lo más complicado. Lo que es leer y lo que es escuchar entra más difícil que lo que es a través de lo visual, ¿vale? Por tanto, dentro de ese 7%, pues evidentemente llevar cuidado, no hacer transparencias o una presentación con transparencias muy largas o extensas en texto y luego no explicar todo tanto que a lo mejor la gente deje de escuchar. Aunque eso es difícil, a mí me cuesta mucho. Yo me enrollo demasiado cuando hago una presentación, pero bien, haced lo que podáis y simplemente que tengáis en cuenta que están esas partes. Bueno, ahora vamos a ver la siguiente parte que hemos visto en las presentaciones, que es el 38%, que es la parte corporal. La parte corporal también tenemos varias facetas que hay que tener en cuenta y dentro del aspecto corporal de este 38% tenemos una parte facial, la cara nuestra. Evidentemente hay que mostrar la parte, pues eso, más simpática o más entusiasta de vosotros. Y la cara vuestra es lo primero que ven. Como os decía antes, lo más importante es la parte visual. Pues de esa parte corporal, pues lo primero que os van a ver es la cara. Luego, el aspecto del cuerpo, cómo os movéis. Aquí poco me podéis ver de cómo me muevo,
Si ando, si no ando, si gesticulo con las manos o no gesticulo con las manos o con el cuerpo. Bueno, eso más o menos me podéis ver si muevo un poco el cuerpo o la cabeza, pero poco podéis hacer, ¿vale? Y por último, el atuendo de vosotros, de la persona que presenta en ese momento. Eso también es importante. Evidentemente, pues os tenéis que adaptar la forma de vestir pues al entorno donde vais a hacer la presentación. No digo que tengáis que ir con chaqueta y corbata, ¿no? Pero evidentemente, si es un entorno educativo o académico, pues como vais normalmente a la universidad, por lo menos, o un poquito más elegantes o más guapos, más guapas, más elegantes. Las mujeres lo tienen más fácil porque por nada que hagan se ponen muy guapas y ya está, estupendo. Los hombres pues lo tenemos más difícil porque somos más feos. Pero bien, también podemos ser muy elegantes, pues elegantes. Un poquito tener en cuenta que todo esto, aunque no se refiere a vuestra presentación, pero sí que tiene algo que ver en la presentación vuestra, porque es el aspecto visual y, quieras o no, acaban evaluando también un poquito de cómo haces la presentación y cómo estás tú en la presentación. Por tanto, en la parte corporal, que os decía que era el 38%, pues tener en cuenta la parte facial, la parte corporal y la parte de atuendo. Todo eso son elementos que evidentemente no es el trabajo vuestro. Pero bien, os da un punto, un plus, os dan un algo que luego a la hora de evaluaros no es que os pongan mejor o peor nota. Evidentemente no tiene nada que ver. Y no es justo, no sería justo eso. Pero bien, te toman de otra forma. El estado de ánimo de la persona que os va a evaluar es más positivo o menos positivo, depende de cómo hayas hecho la presentación. Por eso sí que tener un poquito de cuidado, ¿vale? Bueno, eso es básicamente la parte corporal. Y por último, y acabo con esta manera de presentar datos estadísticos, la última parte es la parte de diseño, la parte puramente visual, que decíamos que era un 55%. Pensar un poquito qué colores, qué tipografía, qué fotografías o qué dibujos voy a presentar, o voy a utilizar para hacer la presentación. Bueno, eso, evidentemente, cuando hacéis un trabajo, una investigación, es lo último que vais a pensar. Pero sí tener al final un tiempo que le podáis dedicar a cómo voy a hacer la presentación. ¿Voy a utilizar fotografías? ¿Voy a utilizar colores? ¿Voy a utilizar vídeo? ¿Voy a utilizar música? Pensadlo un poquito, porque a veces cuando el tema que estáis tratando es un poco espeso, pues evidentemente si lo ayudáis con colores, si lo ayudáis con una tipografía bonita, con unas fotografías bonitas, con música, con vídeo, pues es más fácil de que entren los conceptos, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo, aprovechando esto, pues voy a poner un pequeño vídeo para que veáis cómo se tenía que introducir. Ahora veréis que hay una serie de problemas de hacerlo online, de hacerlo en directo. En directo no habría ningún problema, simplemente continúo la presentación y automáticamente saldría el vídeo y lo veríais vosotros. Pero en este caso, como estamos utilizando Google Meet, pues hay que adaptarse un poquito a la tecnología que tenemos. Y para poner el vídeo que os quería poner de ejemplo, que simplemente son una serie de fotografías con un poco de música, para que veáis que también en una presentación se puede poner eso, pues tengo que salir de la presentación, voy a salir un momento de la presentación y os conecto ahora el vídeo y lo veis, ¿vale? Entonces ahora mismo salgo de la presentación, dejo de presentar y os conecto ahora el vídeo que quiero mostraros ahora. Bueno, y ahora cuando acabe continuamos y ya a mí me permite un poquito también descansar. Lo veis ahora y ya está. Si no lo veis, me lo decís.
Esto es lo que sería la presentación de un vídeo. Espera que me conecte otra vez. Me voy otra vez a la presentación. Bueno. Volviendo otra vez a la presentación, esa es la... ¿Cómo tendríais que introducir, por ejemplo, un elemento de vídeo y de música en un momento dado de la presentación vuestra? En este caso, como el Google Meet no permite hacer las presentaciones directamente, necesitas otro ordenador, entonces por eso me tengo que salir, ir a otro, conectarlo, bueno, un poquito de follón. Bueno, evidentemente también la veréis un poquito entrecortada el vídeo, porque lo veis a través de vídeo, o sea, de internet, por internet, y entonces no lo veis como lo veríais en directo. Si lo hubiéramos presentado en directo, como lo veríais en directo. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente aprovecho mi presentación para mostraros cómo en un momento determinado en vuestra presentación, si hace falta o si es oportuno hacerlo, pues podáis hacer una presentación, incluir un vídeo o imágenes con música del trabajo que estáis realizando. A lo mejor habéis hecho encuestas y lo que queréis colocar es pues una fotografía de las personas que habéis ido entrevistando o el entorno donde habéis hecho las encuestas o las contestaciones directas de las personas que habéis entrevistado, no lo sé, cualquier cosa. O simplemente imágenes del producto o del concepto de la investigación vuestra y simplemente le ponéis una imagen y enlazáis las imágenes, como he podido hacer yo con este vídeo, enlazando una serie de diseños, de imágenes de diseño, pues enlazándolas con un poquito de música y con un poco de movimiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues esos son los tres conceptos que tenéis que tener claro cuando hacéis una presentación. Lo que representa la parte escrita, la parte vocal, la parte corporal, la parte corpórea, la parte visual vuestra y la parte de diseño o la parte de vuestra presentación gráfica o de vuestra presentación en diapositivas del trabajo fin de grado. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a entrar un poquito en la parte psicológica. Aunque supongo que esto ya lo habrán explicado en alguna que otra, o de alguna forma habrá salido, o si no, pues mira, estupendo, os lo explico yo. Yo tampoco me voy a referir mucho porque no es lo que a mí, el objetivo mío de la presentación. Pero sí que viene bien que lo tengáis presente, que es lo que llamamos el miedo escénico. Evidentemente, cuando hacemos una presentación, todo el mundo nos asustamos un poquito. ¿Qué va a pasar con la presentación? Ya lo hemos visto un poquito cuando hemos visto la parte corpórea, la parte corporal de la persona, que no hay que tener la cara esa de muermo o la cara de serio. Hay que tener una cara pues simpática, alegre, interesada por lo que estáis haciendo, entusiasta. Pues vamos a ver un poquito lo que es el miedo escénico. Que en realidad siempre tenemos miedo escénico, aunque hay gente que lo supera o lo llevan mejor que otros pues que lo sufrimos más. O sea que cada uno es como es y evidentemente pues tendrá más miedo o sentirá más miedo o más vergüenza o lo que sea, ¿de acuerdo? O menos vergüenza, a lo mejor no tiene ninguna vergüenza. Simplemente que sepáis lo que es. Simplemente son unas reacciones que no tienen sentido, que no tienen ningún sentido, porque no tenéis que tener miedo de nadie. Evidentemente, sí que es verdad que tenéis unas personas que os van a evaluar y tenéis un poquito de miedo, entre comillas, de que lo vais a hacer bien o lo vais a hacer mal para que os pongan mejor o peor nota, pues evidentemente, como mucho es ese miedo. Pero el de que hayáis o tengáis que hacer una presentación, pues no es razonable esa sensación, o no tiene por qué ser así. Porque simplemente es algo que percibimos nosotros y nos produce angustia, pero no tiene más sentido, ¿de acuerdo? Por tanto, hay que saber vencerlo. Os pongo la cara de un Drácula, gracioso, muy simpático, pero para que no le deis más importancia, simplemente para que tengáis en cuenta de que no tenéis que tener miedo. Como mucho el miedo de que lo vais a hacer bien o lo vais a hacer mal para que os pongan mejor o peor nota, pero nada más. El presentar en público, pues nada, tenéis que presentarlo. Y todos tenemos miedo, yo tengo miedo, me da corte, me trabo muchas veces,
pero evidentemente hay que salir adelante, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto menos lo pensemos o lo pensemos cuanto antes y lo saquemos de nuestra cabeza cuanto antes, pues mucho mejor, ¿eh? No hay que tener constancia continuamente de qué me van a decir, qué están pensando. No, hay que hacer lo que tenemos que hacer en ese momento y nada más, no darle más importancia. Bueno, pues esa es la parte psicológica, no le voy a dar más importancia, ¿eh? Simplemente, ¿cómo se muestra esa parte, cómo se manifiesta ese miedo o esa parte psicológica en las personas que están presentando? Simplemente para que lo sepáis, qué es lo que van a ver de vosotros cuando hagáis la presentación. Pues os verán con cara de vergüenza, cara pálido, que digo yo, empezaréis a sudar más, os bloquearéis cuando habláis o os trabaréis a la hora de hablar, la lengua no funciona igual, se engancha con todo, pero bien, nada más. A veces se os olvidan las cosas, notáis el corazón, nunca lo notáis y en ese momento pues parece que tengáis un tambor ahí dentro. En fin, que queréis en ese momento tratáis de ser lo más invisible posible. Pues no, mostraros y ser sencillos y naturales, como os decía al principio, que es uno de los objetivos que tratamos de conseguir a la hora de hacer una presentación y que quiero que descubráis con la presentación que yo os estoy realizando, que tengáis en cuenta de que hay que ser sencillos y naturales y bueno, si no salen las cosas, pues no salen las cosas, pero hay que seguir y ya está, punto. O sea, que eso es lo más importante que os vais a encontrar o cómo se van a manifestar el miedo escénico ese que normalmente tenemos a la hora de hacer una presentación. Pero aparte de eso no hay que darle más importancia, ¿vale? Bueno, pues ahora sí, ahora ya nos apartamos o nos olvidamos de lo que es la parte psicológica de una presentación y vamos a centrarnos en el soporte de los medios o los medios que voy a utilizar a la hora de hacer una presentación, ¿vale? Bueno, pues lo primero que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer una presentación es el medio físico, el lugar donde vais a hacer la presentación. En este caso, yo he tenido que tener en cuenta dónde voy a hacer la presentación. Pues en mi casa. ¿Dónde lo hago? Pues en el estudio. En el estudio, ¿y dónde lo hago? Pues en esta mesa, en la otra mesa. ¿Con qué material? Pues todo eso lo tenéis que tener en cuenta. Y evidentemente, si lo hacéis en la universidad, en un auditorio, en una aula de conferencias, pues si es posible, enteraros un poquito de cómo es, de verlo antes, de verlo en qué consiste o qué materiales hay ahí o qué circunstancias os vais a encontrar, un poquito, si tenéis la posibilidad de adelantaros y conocerlo el lugar donde vais a hacer la presentación, siempre y cuando podáis. A veces es en el mismo aula donde habéis tenido las clases o es una aula parecida, entonces no hace falta verla. Pero si no la conocéis o preguntáis y os dicen que es el aula de conferencias de tal sitio, pues iros y pedir permiso para poderla visitar. Conocerlo, pues qué iluminación va a haber, si voy a tener micrófonos, si voy a tener un proyector, si voy a tener un ordenador o tengo que llevarlo, etcétera. Pues el material con el que voy a disponer a la hora de hacer la presentación. ¿Y cómo va a estar configurado un poquito? ¿Cómo va a estar configurado el lugar donde voy a hacer la presentación? Pues dónde van a estar los el conferenciante, dónde voy a estar yo presentando, dónde va a estar el tribunal o dónde van a estar las personas que os escuchan, la audiencia, dónde lo vais a tener, un poquito para haceros idea. Siempre viene bien que le echéis un vistazo y tengáis en cuenta de qué va a estar compuesto todo eso, ¿vale? Bueno, pues una parte es el escenario físico. Otro aspecto importante es el material. El material con el que vamos a tener a disposición a la hora de hacer la presentación. ¿Con qué material cuento? Y está el material vuestro y el material, evidentemente, que os van a prestar. Ahora lo veremos también, cada uno de ellos, veremos determinadamente cada uno de ellos en qué consiste y cuál es el vuestro o cuál tendría que ser vuestro y cuál tendría que ser o os tendrían que proporcionar. A veces no os proporcionan nada, pues lo tenéis que inventaros vosotros la forma de hacerlo. Bueno, dentro del material tenéis que ver la documentación. ¿Qué documentación voy a contar? Pues voy a tener un dossier, voy a tener el trabajo delante, voy a tener las transparencias también impresas, pues todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Luego los medios audiovisuales con los que voy a contar. Pues voy a utilizar
un proyector, voy a utilizar una pantalla de transparencias, voy a utilizar un televisor, voy a utilizar no sé, un aparato de música, lo que sea, un MP3, un móvil, una tableta, lo que sea. Pues todo eso tenéis que tener en cuenta de si podéis contar con ellos. Luego, medios informáticos, además de los medios pues, de proyector, de pizarra, de transparencia, lo que sea, pues los medios informáticos, pues si tengo que llevar mi ordenador o me van a prestar un ordenador. Todo eso lo tenéis que saber antes de ir, porque si llegáis y ya lo tenéis montado todo, pues os tenéis que adaptar a lo que hay montado. Pero si llegáis y no tenéis nada, ¿y cómo hacéis la presentación, no? O sea, tenéis que pensar o preguntar un poquito todo esto. Tenéis que tenerlo en cuenta, el material con el que vais a contar. Bueno, y por otro lado, que ya es la parte más que le voy a dedicar más tiempo, es el diseño gráfico. Evidentemente, vosotros no todos sabéis diseño gráfico, o ninguno sabéis diseño gráfico, o muy poquito. O lo habéis visto, pero no sabéis utilizarlo. Bueno, yo solamente os voy a dar unos conceptos generales que son de cajón, que son de sentido común. Tampoco se trata de que sepáis diseño, porque evidentemente no vais a aprender diseño porque ya tenéis bastante con las asignaturas que estáis estudiando y con el trabajo que estáis preparando, como para encima hacer un curso de diseño gráfico para hacer la presentación. No. Simplemente es bueno que lo tengáis en cuenta de que vais a hacer lo que hagáis, visualmente lo vais a hacer con un poquito de diseño. Pues entonces tenéis que saber un poquito de qué es eso del diseño gráfico. ¿Vale? Y por último, las transparencias y las diapositivas que vais a utilizar. Evidentemente, si vais a utilizar diseños porque vais a hacer unas transparencias o unas diapositivas con las que vais a mostrar los resultados de vuestra investigación o de vuestro trabajo fin de grado. ¿Vale? Por tanto, tenéis que tener en cuenta todos esos elementos. Una cosa que se me ha olvidado, y así vuelvo un poquito para atrás, es en la documentación. Bueno, lo he comentado, pero yo no os lo he mostrado. En la documentación os he hablado de que podríais plantearos el de llevar pues, un dossier para el tribunal o para la audiencia, un dossier. Un dossier no tiene que ser otro trabajo, no. Es simplemente un folleto, una tarjeta, un tarjetón. Os lo muestro en pantalla, no sé si lo veis. Es una especie de hoja, una hoja, y evidentemente más bonito o menos bonito, depende de vuestras capacidades, pero simplemente es un folleto con la que ponéis las ideas más importantes. Yo esto os lo dejaré en PDF, tanto esto como las transparencias en papel, pues es bueno que lo llevéis como material de documentación. O sea, que si hacéis documentación, pues imprimiros las diapositivas y las tenéis en papel, pues si falla un momento dado el monitor o el proyector falla, pues lo tengáis, tanto las personas que os escuchan como vosotros, tengáis en papel las transparencias. Evidentemente, ahora mismo vosotros no tenéis las transparencias, porque no os he dejado el PDF de las transparencias de las diapositivas, pero sí que os lo dejaré posteriormente y las tendréis. Y no tenéis el folleto porque tampoco hemos tenido ocasión de vernos antes. Yo, si nos hubiéramos visto en directo, en el mismo sitio, pues hubiera repartido una carpeta con los elementos que os estoy diciendo de documentación. Bueno, pues eso es en lo que se refiere a material que tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Bueno, vamos a entrar en cada uno de ellos más detalladamente antes de pasar a lo último, que es lo que más me interesa a mí, que es el diseño y las diapositivas, los elementos que tienen que aparecer en una diapositiva. Bueno, primero lo que os decía es la documentación. Dentro de la documentación, que la habéis visto, la he enseñado, tenéis que tener idea de qué documentación vais a presentar o a dar a la audiencia y qué documentación vais a tener vosotros como guión para hacer la presentación. O sea, que hay que distinguir en el material, en la documentación que vais a prepararos, tenéis que tener en cuenta la que vais a destinar a las personas que os van a escuchar, al tribunal o a la audiencia que os va a escuchar, pues qué documentación puede ser interesante, pues una copia de la presentación, como os decía, la documentación principal, el folleto, el tarjetón, o la bibliografía que veis o que hayáis utilizado, pues un poquito que la tenga la audiencia que estáis presentando. Y luego tenéis que tener en cuenta, en la documentación también que tenéis que tener presente, es la vuestra, la que vais a utilizar vosotros.
A lo mejor mucha de la que presentáis a la audiencia también la utilizáis vosotros mismos. El guión es lo que os decía antes del folleto. El folleto puede ser un guión. Más este folleto que yo os presento ahí en la pantalla, lo que veis ahí en la imagen, es simplemente el guión de toda la presentación, ¿vale? Yo os lo dejaréis y veis cómo es un guión y tenéis ahí el guión y os viene bien tanto a la audiencia como a vosotros. O sea, que no tiene por qué solamente ser del presentador. El guión lo podéis también dar a la audiencia. Aunque lo he puesto en la parte del presentador, también es algo que puede estar en posesión de la audiencia que tenéis delante, ¿de acuerdo? O sea que, aunque separe una documentación para la audiencia y una documentación para el presentador, la podéis mezclar o utilizar como vosotros queráis, ¿vale? Bueno, eso es en la parte de documentación. En la parte de medios audiovisuales, que tenemos que tener en cuenta es los proyectores que vamos a utilizar. Evidentemente, como os decía antes, si es posible, enteraros de si hay un proyector, ver qué tipo de proyector es, aunque hoy en día todos son iguales. Antes habían de alta y de baja calidad, pues hoy en día da lo mismo. En principio todos los proyectores básicamente son los mismos. Ver si necesitáis utilizar otros tipos de proyectores, como son los proyectores opacos. No sé si los conocéis, simplemente proyectan no transparencias, proyectan documentos como un libro, por ejemplo, que se vea el libro, la imagen del libro, pues hay máquinas que lo que hacen es proyectar la imagen del libro. Hoy en día con un móvil también la podéis conectar yo podría conectarlo aquí a la presentación vuestra y también presentaros y conectaros la imagen del libro, os podía hacer que vierais en la presentación también la imagen del libro. O sea, un poquito conocer pues qué es lo que vais a tener a mano en materia de audiovisuales. Pues los proyectores, las diapositivas, los punteros, los dispositivos móviles con los que cuento. Oye, pues voy a utilizar una tableta en vez de un ordenador. Pues un poquito tenerlo en cuenta, ¿vale? Que es lo mismo que viene a continuación, porque los medios audiovisuales y los medios informáticos un poquito se solapan. Los medios informáticos hoy en día casi lo único que cambia es que utilices un proyector o no utilices un proyector. Pero luego, después del proyector, ya tenemos lo que es los medios informáticos. Pero dentro de los medios informáticos, pues ver qué programas voy a utilizar, qué software voy a utilizar. Pues voy a utilizar el PowerPoint o voy a utilizar lo que sea. El Keynote en los ordenadores Apple, pues eso. O multitud de formas de proyectar, que ya os diré unas cuantas ahora después, que hay muchas formas de proyectar, incluso los programas que tenéis que utilizar para hacer presentaciones online. Pues en este caso yo me he tenido que poner un poco al día o ver cómo funcionaba o acordarme de cómo se utilizaban los medios o probarlo un poquito antes para que los errores sean los menos posibles. Pues un poquito todo eso. Pues los periféricos de entrada y salida, las pantallas con las que tenéis que contar. Yo ahora mismo estoy utilizando 2 pantallas, 2 ordenadores, porque en una proyecto la presentación y en otra me veis a mí. No he conseguido, no ha habido forma de que el ordenador donde tengo la presentación también me veáis la cara. Pues no lo consigo. Me estáis viendo a través de otro ordenador. Pues todo eso lo tenéis que tener un poquito en cuenta y conocerlo antes de hacer la presentación. Basta con que le preguntéis al tutor dónde se va a hacer la presentación y con qué medios vais a contar a la hora de presentar. También tener en cuenta que vais a tener muy poquito tiempo. Con lo cual, cuanto más lo tengáis claro, mejor lo tengáis claro todo eso con lo que vais a contar, pues mucho más rápido irá la forma de conectaros y de empezar, ¿vale? Bueno, pues esos son los medios informáticos. Vamos a ver lo que más me voy a entretener o más le voy a dedicar, que es al diseño y luego a las transparencias o las partes que tiene una transparencia o una diapositiva, ¿vale? Bueno, cuando hablo de diseño gráfico, ya os he dicho antes que no tenéis que saber de diseño, evidentemente no todos sabéis dibujar, no todos sabéis o comprendéis el diseño o sabéis de diseño, si no todos seríamos artistas y no estaríamos aquí, sino que estaríamos en una galería de artistas y estaríamos todos presentando nuestras obras de arte, ¿no? Pues evidentemente no todos somos así. Algunos lo haremos con más gracias, otros lo haremos, nos costará más o menos, pero sí que tenéis que tener un poquito de cuidado y un poquito de buen gusto. Pedir la opinión de otra persona, no cuesta nada. Oye, ¿te parece bien los colores que estoy utilizando? ¿Te parece bien esta tipografía? Un poquito tenerlo claro.
si vosotros os veis con confianza y pensáis que sabéis de diseño y creéis que lo que estáis haciendo está bien, pues nada, adelante. Pero si no lo tenéis claro, pues no basta con que preguntéis. Basta con preguntar al tutor o preguntar a un compañero o a vuestra familia. Os digo, oye, ¿os gusta cómo queda o cómo sale todo esto? No cuesta nada. Ahí tenéis un poquito reflejado lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de cuando hablamos de diseño gráfico. Pues qué tipografía, qué colores, cómo disponemos los textos, si utilizo gráficos o no utilizo gráficos, si utilizo ilustraciones o fotografías, todo eso. ¿Dónde pongo la fotografía? Todo eso lo tenéis que tener en cuenta. ¿Qué es mejor, que se vea el texto o que se vea la fotografía? Todo lo tenéis que tener un poquito en cuenta. Ahora hablaremos más detalladamente de la distribución de todos estos elementos, cómo tendría que ser para que fuera más elegante o más profesional, lo más posible. Evidentemente, ahora mismo, sí, me ha dicho que tengo que poner fotografías, textos, pero ¿dónde las pongo? ¿Cómo las pongo? ¿Qué tamaño utilizo? ¿Qué colores utilizo? Pues ahora os explicaré un poquito por encima lo más importante a la hora del diseño gráfico. Porque, como os decía, uno de los objetivos es la uniformidad, pero no solamente la uniformidad, el llamar la atención también es importante. O sea, es importante que vuestra presentación sea elegante y uniforme, pero en un momento dado tiene que ser llamativa, tiene que ser alegre y tiene que ser, no sé, que sea chula, que sea graciosa, ¿no? Y que a la gente le guste mirarla, por lo menos que lo que entre por los ojos, que era el 55%, ¿os acordáis? Que lo que está entrando por los ojos, que es lo más sencillo, le esté gustando a las personas que os están evaluando o os están escuchando en ese momento, ¿vale? Bueno, y en la parte en lo referente a las diapositivas y transparencias, pues, ¿cómo vamos o qué esquema voy a utilizar a la hora de hacer la presentación? ¿Dónde van a ir los textos y dónde van a ir las fotografías? ¿Cómo voy a repartir los elementos? ¿Qué plantillas voy a utilizar? ¿O qué uniformidad voy a utilizar en todas las transparencias para que toda la proyección o toda la presentación esté conectada? No solamente sea uniforme, sino que esté conectada. O sea, que sepamos que estamos en la misma presentación, aunque llevemos varias horas o llevemos varios minutos en la presentación, veamos que estamos con la misma persona y porque los colores y la utilización de la presentación es el mismo esquema que venimos observando desde el principio. Por tanto, seguir un poquito con los mismos elementos que estáis utilizando, repetirlos. Sí que es verdad, cambiarlo de posición para romper un poco la monotonía, pero sí que es verdad utilizar una plantilla. Si es posible, no utilicéis plantillas ya establecidas. Evidentemente, lo más fácil es coger una plantilla que venga en el PowerPoint y utilizarla para todos igual, ¿no? Para todas las presentaciones que hagamos todas iguales. No, intentar un poquito darle vuestra personalidad. Por eso no quiero que sepáis mucho de diseño y que hagáis una presentación desde cero. Sí, podéis utilizar una plantilla, pero darle algún toque que sea distinto y que sea vuestro propio, ¿de acuerdo? O sea, que en un momento dado podéis utilizar una plantilla, no pasa nada, pero darle un toque especial, que sea distintivo vuestro, ¿vale? Bueno, y como os vengo diciendo que hay que ser uniformes y hay que estar conectados durante toda la presentación, también es importante ser muy elásticos. Por eso pongo ahí, en ese momento vengo y en la mitad de la diapositiva utilizo una persona haciendo un gesto de elasticidad brutal. Pues eso es lo que quiero que hagáis. Que en un momento dado conectéis con lo que estáis diciendo con la imagen que habéis puesto y que rompáis un poquito la uniformidad que estáis haciendo, la seguís utilizando, pero de forma distinta. Si estáis poniendo las fotos a la derecha, pues ahora ponerlas a la izquierda, o ponerlas arriba o abajo. Un poquito cambiáis el orden, pero siguiendo con la plantilla que habéis establecido previamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver ahora un poquito más detalladamente y voy a hacer más hincapié, que es la parte un poquito de diseño de la presentación. Los elementos y luego los consejos que os voy a dar a la hora de hacer una presentación. Bueno, lo primero que tenéis que tener en cuenta es el diseño. Cuando hacéis una presentación, evidentemente es lo que menos vais a conocer, o lo que supongo muchos de vosotros menos vais a conocer, porque evidentemente si sois de la Facultad de Económicas, a no ser que seáis de publicidad o de relaciones públicas,
pues los de económicas, pues vais a ver poco publicidad. Los de sociología, sí, a lo mejor. Antes, en los inicios de sociología, había una especialidad de marketing y publicidad. O sea que depende de la rama de académica donde estéis, pues sí, conoceréis más lo que es la parte de diseño o menos la parte de diseño. Bien, yo voy a hablar un poquito y dar los términos o los principios generales, ¿vale? Esos principios generales luego os los voy a dar en PDF, ¿eh? En el folleto ese que os mostraba en la pantalla y que os estoy mostrando ahora, ahí vendrán todas las ideas que os voy a mostrar ahora de forma esquemática, los vais a tener ahí puestos. De todas maneras, ahí en la transparencia que os presento, los tenéis puesto de forma muy esquemática. Como os decía, cuanto menos texto pongáis, mejor. Y ahí lo digo, ¿eh? Os digo, 7 líneas, 7 palabras por línea, ¿eh? Cuantas menos líneas de texto haya, mejor. Cuantas menos palabras utilicéis para explicar algo, mejor. ¿De acuerdo? Por eso, si alguien copia y pega algo, corta y pega algo de un libro o de vuestro trabajo y lo pega ahí en la transparencia, pues es muy pesado tener que las personas que están escuchando tenerlo que leer. Eso que habéis puesto ahí, ese tocho de texto. Entonces, cuanto menos texto pongáis, mucho mejor. Porque lo podrán leer y además os podrán seguir escuchando. Y además os podrán ver, ¿vale? Que es importante que también os vean. Aunque de vez en cuando daréis lo que fuera por apagar la pantalla o que os esconderos detrás de una pared y simplemente que os escucharan, pero no es posible. O sea, que es importante que os vean. Pues por eso es importante que cuanto más claro y menos texto haya en la transparencia, mucho mejor. Luego, en sentido apaisado, evidentemente, las pantallas que utilizamos hoy en día son de formato apaisado. De muchos formatos, de diferentes formatos, pero formato apaisado. Pocos sitios veréis con pantalla vertical, a no ser que os dedicáis a la edición de textos, normalmente utilizáis pantallas apaisadas, ¿vale? Luego la lectura, pues como en un libro, como en Occidente, normalmente se hace de izquierda a derecha, de la parte izquierda superior a la parte inferior derecha. Si estuvierais en la parte asiática, sobre todo, eso a lo mejor cambia, es otra forma distinta, pero nosotros en la parte occidental se hace así y lo lógico es que lo utilicéis esa forma. Eso no quiere decir que la imagen tenga que estar a la derecha o tenga que estar a la izquierda, no, eso es lo mismo. Digo el texto o la lectura de texto, que vaya de izquierda a derecha. Que sea, como os he dicho ya, simple y conciso. La estadística, también os lo he repetido al principio, y os lo he puesto, mejor utilizar gráficos. Mejor que las tablas, evidentemente mejor que un texto con datos numéricos, mejor que un texto, una tabla, pero mejor que la tabla, un gráfico. Se entiende mejor. Evidentemente, las personas que vais a tener delante o que os van a evaluar el trabajo fin de grado es gente que sabe, gente catedrática, profesores, evidentemente da igual cómo se los presentéis que lo saben, lo van a leer y lo va a entender. Pero evidentemente si lo hacéis más fácil el tener que interpretarlo, pues lo van a agradecer. Si es con un gráfico, lo van a ver mucho más deprisa que si ponéis una tabla y evidentemente que si ponéis un texto. Por tanto, es importante que sea un gráfico, ¿vale? Y si no es un gráfico, una tabla con colores, dadle colores, dadle vistosidad a la tabla, ¿vale? No poner simplemente la tabla que os ha servido de Word automática y ya está. No, si le podéis poner un poquito de color, mejor. Eso es media hora, cuando habéis acabado ya el trabajo, pues es cuando menos ganas tenéis de continuar el trabajo, ¿no? Ya estáis más cansados y estáis deseando ya presentarlo y acabar ya, pues sí, tenéis que dedicarle media hora, una hora al diseño. Pues ser un poquito cuidadosos y en esa media hora o la hora que utilicéis para hacer la presentación, como va a ser muy pequeña, no es como esta que tienes más tiempo y tienes más transparencias, es la de trabajo fin de grado, que tenéis 15 minutos para hacerla y tendréis 5 transparencias como mucho, pues que sean simples, concisas y muy rápidas, con gráficos muy claros y nada de texto, ¿vale? Luego, que la apertura sea secuencial, bueno, sí es interesante. Lo de aperturas secuenciales que vayan apareciendo textos poco a poco. En alguna transparencia la habéis visto que poco a poco van apareciendo los textos o el gráfico se va componiendo poco a poco. Pues si es interesante, pues lo podéis hacer. Se entiende mucho mejor así, que si lo ponéis todo de golpe. Pero bien, eso es libre, como vosotros consideréis oportuno. Y luego no utilicéis, lo que os decía antes, plantillas ya hechas, gráficos ya hechos.
clip arts, dibujos ya diseñados. Bueno, cuanto menos mejor. Evidentemente es cuando menos ganas tenéis, lo que queréis es acabar, pues evidentemente os reconozco que tenéis que acabarlo y evidentemente pues lo más fácil es coger ya plantillas y gráficos ya hechos o dibujos o diseños ya hechos y utilizarlos. Pero utilizarlos los menos posibles. Y si utilizáis ya diseños ya realizados, pues darle un poco de personalidad. Pues cambiar el color, hacerlo de, no sé, poniéndole un fondo o quitándole el fondo, lo que sea. Darle un poquito de personalidad, ¿vale? Bueno, eso es en el aspecto de diseño. Dentro del diseño seguimos, vemos el aspecto de color. Dentro del aspecto del color, ya hemos visto una serie de elementos, los primeros que vemos. Ahora vamos a referirnos a temas de color. En una transparencia, cuando hagáis una transparencia, es importante que si utilizáis un fondo blanco, el texto evidentemente sea oscuro, porque si no, no se va a leer. No utilicéis un fondo blanco con letras amarillas, porque se van a ver muy poco, o va a costar mucho leerlo, ¿de acuerdo? Si os fijáis, yo utilizo un fondo oscuro y pongo un texto en blanco. Por tanto, si utilizáis fondo oscuro, también texto en blanco, o un texto en claro, porque ahí no hace falta que el texto sea blanco, puede ser amarillo, a lo mejor el amarillo también se leería perfectamente. O sea que esto es de sentido común. O sea, no os estoy abriendo la caja de Pandora porque no es. Quiero decir, es sentido común, no tiene más misterio. Tener un poquito de gusto y, evidentemente, si las cosas no se ven bien, pues hacerlas que se vean bien, nada más. Utilizar pocos colores, 3 o 4 colores. O por lo menos que los 3 o 4 colores que utilizáis sean los que sean constantes, los que sean repetitivos. Luego podéis utilizar muchos colores en las fotografías. Sí que es verdad que hay que llamar la atención y una forma de llamar es utilizar el mayor número posible de colores. Pero en lo que es la parte de información, de texto, utilizar poquitos colores, 3 o 4 colores. Yo hoy he puesto demasiados incluso. Con 2 es suficiente. Yo, fijaros, utilizo el azul y el blanco. Cuantos menos colores, mejor. Pero sí que los elementos gráficos que aparezcan en la diapositiva, cuanto más colorido, mejor. ¿De acuerdo? Porque le da vistosidad y porque le da, pues, ganas de ver la diapositiva. Si la diapositiva, la que os estoy mostrando, fuera con un fondo completamente azul, sin fotografía, sin el bote de pintura, sin colorines y sin nada, solamente en blanco, pues bien, se lee muy bien, pero es un poco seria, un poco rollo, ¿no? Entonces hay que darle un poquito de vistosidad. No tengáis miedo. Mantener el fondo de color, eso que os decía de uniformidad, pues es bueno que utilizáis un fondo siempre el mismo. Hay que conectar todas las diapositivas, que todas las diapositivas sepan que vienen de la misma presentación. Porque a un momento dado has desconectado y te despiertas y sigues viendo y por lo menos que sepas que estás con la misma persona, ¿no? Aunque ni siquiera la hayas visto a la persona, no te hayas fijado, pero por lo menos las transparencias que sigan una conectividad. Pero como os decía antes, si un momento hace falta cambiar el color o el color que sea distinto, en algún caso es bueno para llamar la atención, a lo mejor, ¿vale? Luego, es importante que también mantengáis el color que utilizáis para los textos sea siempre el mismo. Si estáis utilizando el negro, los textos son en color negro, pues que siempre sea el mismo. Por ejemplo, en este caso utilizo el blanco y el azul. Pues que todo el texto, que de todas las transparencias que yo voy a presentaros, voy a utilizar siempre, o voy a tratar de utilizar siempre el blanco y el azul, ¿vale? No utilicéis más, como mucho 3, os decía antes, 3 o 4 colores. Pues no muchos más. Si queréis marcar alguna letra más con otro color, un color rojo para destacarlo, si se puede destacar del fondo y tal, pues lo podéis utilizar. Pero no utilicéis muchos colores cuando es la información importante. Repito, cuando es la parte de diseño o la parte gráfica, ahí no hay ningún problema. Podéis utilizar la que vosotros queráis. Bueno, seguimos con el diseño, pero nos vamos a la parte de tipografía. Vamos a centrarnos en la parte tipográfica. ¿Qué tipografía utilizar? ¿Qué letra utilizar? Siempre tenemos que tener en cuenta que no solamente es fotografía, dibujos, diseño. El diseño también está en la tipografía que vayamos a utilizar. Bueno, pues para utilizar una tipografía, la tipografía que utilicemos, la letra que vayamos a utilizar, que no esté encima de
Rafa, no se te oye. Rafa. Rafa. Rafa no nos oye tampoco. No. Rafa. 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 Rafa, ¿nos oyes? Rafa, ¿nos oyes? Es que no se oye, has desactivado el micro. Rafa, perdona, ahora. ¿Se me oye? ¿Se oye ahora, Ahora no? sí, se había desactivado hace un ratillo. Bueno, continúo entonces. Sí. Bueno, que estaba en la última parte, no sé si estabais escuchándolo, no, me da cuenta ahora, lo he visto por así por encima. Estaba comentando el equilibrio entre el texto y Rafa, elementos gráficos. Rafa, se te ha Bueno. dejado de escuchar cuando empezabas a hablar de la tipografía. Con esto me refiero a que dentro de la transparencia de la diapositiva tiene que haber un equilibrio entre lo que es la parte de imagen y la parte de texto. Si ponéis una fotografía, pues que la fotografía no tenga ni más importancia ni menos importancia que el texto, ¿vale? Si es lo que queréis. Si lo que queréis es que se vea más la fotografía, pues evidentemente hacerla más grande. Si lo que queréis es que se vea mejor, es hacer el texto más grande, ¿de acuerdo? O sea que, en principio, darle importancia lo mismo al texto y a la fotografía cuando es lo que os interesa. Cuando lo que os interesa es otra cosa, pues jugar de forma distinta, ¿vale? Pero en principio aquí lo que me interesa es que se vean las dos cosas, pues fotografía y texto. Pues la mitad de la diapositiva que sea una imagen y la otra mitad que sea el texto y lo suficientemente grande para que se pueda leer fácil, ¿vale? Rafa, bueno, Rafa. Si Rafa, seguimos dentro de la tipografía, vamos a ver escuchas? otro aspecto de la... o seguir con el tema de la tipografía o de la fuente que vamos a utilizar, es que cuando hagáis una presentación, el texto que coloquéis en la presentación no lo subrayéis. Me diréis, si lo hago cuando estudio, por ejemplo, me subrayo cuando estudio o subrayo cuando estoy atendiendo en clase, pues el libro lo subrayo con lápiz o con un rotulador especial. Bueno, pues cuando hagáis una presentación y hagáis una proyección, mejor no subrayarlo, porque los textos en formato de imagen, en formato visual, en pantalla grande o en formato de luz,
como es este caso, cuando subrayáis parece que estáis tachando. Parece, da la impresión. Pues la primera impresión es esa, o por lo menos los estudios que se han hecho dan la impresión de que parece que en vez de subrayar estemos tachando el texto, ¿vale? En este caso lo que tendréis que hacer es o pasar la mayúscula o ponerle otro color. Ponerle en amarillo. Yo si quisiera marcar una palabra de ese texto, pues en vez de ponerle un subrayado, lo que pondría es un color distinto o ponerla toda en mayúscula, ¿vale? Pues tenerlo en cuenta. El texto, si es posible, en minúscula. El texto se lee mucho mejor cuando está en minúscula. Todo en mayúscula cuesta mucho más, entra más despacio, a la hora de leer es más pesado. Leer texto en mayúscula que texto en minúscula. Yo utilizo incluso los comienzos de texto de línea, los hago con minúscula. En ese caso no pasa nada que lo pongáis en mayúscula. El texto, si queréis, pues lo lógico sería comenzarlo con mayúscula, ¿no? Pero el resto de texto, utilizar texto en minúscula. Es mucho más legible la minúscula que la mayúscula. El tamaño del texto, pues de 20 a 30 puntos. El texto que tenéis ahí en pantalla, pues es el más pequeño es 20, 18, más pequeño de 18 no, 18 puntos, 20 puntos. Hasta un máximo de 30 puntos. Evidentemente, si solamente es una palabra y la queréis hacer más grande, pues, y queréis llamar la atención sobre esa palabra, pues todo el tamaño que queráis. Pero entre 20 y 30 puntos, si es un texto de un párrafo, de una serie de ideas, pues podéis utilizar entre ese un rango de valores, entre 20 y 30, pues utilizar el que queráis. Si, repito, es una palabra, pues el tamaño que vosotros queráis. Luego, destacar lo importante, como os decía antes, o bien con el color, o bien con el tamaño, o bien ponerlo en mayúscula, si es una palabra. Si es muchas letras, no las pongáis todas en mayúscula. Ponéis otro color y ya está, ¿vale? Y no pongáis más de 8 líneas, porque os decía, cuanto menos texto pongáis, mucho mejor. ¿De acuerdo? Bueno, pues esos son los conceptos que tenéis que tener claro de diseño a la hora de hacer una presentación. Y todos esos conceptos los tenéis en el folleto o en el que pondremos en la página web, en el PDF que pondremos, los tenéis reflejados en la primera parte del folleto. Vienen ahí todos los conceptos que tenéis que tener claro en una presentación. Aspectos gráficos que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer la presentación. Teniendo claro esos conceptos, haréis bien, saldrán bien las presentaciones. Bueno, ahora vamos a ver una serie de consejos que os pueden venir bien, que también tendréis puestos en la presentación, pero los consejos básicos, cuando hagáis la presentación, lo que tenéis que tener claro a la hora de hacer esa presentación, ¿vale? Bueno, vamos a ver una serie de transparencias, 3 transparencias concretamente, que os van a explicar y os van a detallar cada uno de los puntos más importantes a la hora de hacer una presentación y que aparecen o aparecerán todos en el folleto o en el tarjetón que os pondré en PDF en la página web, ¿vale? Bueno, pues los consejos finales, que llamo consejos finales, es los que tenéis ahí. Van a aparecer en varias presentaciones. En la primera vemos que las presentaciones tienen que ser 10, 20, 30. Un máximo de 10 presentaciones, un máximo de 20 minutos y un máximo de tamaño de 30 puntos el texto. Evidentemente, si es un texto más o menos largo, si es pequeño como una palabra, el tamaño me da lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, lo de 10 presentaciones es lo mismo, da igual. Evidentemente, eso influye o depende del tiempo que os den. Se supone que si os dan 20 minutos, pues más de 10 transparencias no es necesario. Más de 10 presentaciones no serían demasiadas presentaciones, demasiadas transparencias, ¿de acuerdo? Por tanto, con 20 minutos, si tenemos como referencia 20 minutos más de 10, pues no es aconsejable. Si os dan 15 minutos, pues quitarle 5 o 7 transparencias. O sea, con 7 transparencias serían suficientes. O sea, que no se trata de hacer, como yo os estoy haciendo aquí, 30 o 40 transparencias, ¿no? Se trata de hacer, también no hacer muchas transparencias. Depende del tiempo que os den. En principio, más de 20 minutos también. Las presentaciones son demasiado largas. Esta es un poquito larga, porque es de 2 horas, me dan 2 horas, y es una especie de mini curso de cómo hacer una presentación, ¿vale? Pero no quiere decir que
que las presentaciones sean de 2 horas siempre. En concreto a vosotros van a dar 10 o 15 minutos. Por tanto, si os dan 10 o 15 minutos, pues tenéis que utilizar cuantas menos transparencias, mejor. Luego, tenéis que tratar de entretener. ¿Cómo tenéis que entretener? Pues bien visualmente o bien contando anécdotas vosotros. Un momento dado os paráis y contáis una historia. O contáis cómo funciona algo. O cómo vais a presentar o cómo vais a dejar luego el trabajo que vais a presentar. Cómo vais a darlo para que lo lean. No sé, parar en determinados momentos y explicar una serie de conceptos que no va con la presentación o que no es directamente la presentación, pero que entretienen o te sacan un poquito del hilo de la presentación, un poquito para despejar a las personas que tenéis delante, ¿vale? Hacer pausas, hacer un contacto visual. Evidentemente, es importante que pudierais ver a la audiencia. Yo ahora mismo no os puedo ver. Y eso es un hándicap para mí, porque no veo la cara de aburrimiento que podéis tener en ese momento. O no, o a lo mejor tenéis cara de estar muy entretenidos y muy atentos, ¿no? Es importante que podáis ver a la persona que estáis a la que estáis dirigiéndoos. Es importante que el tribunal que os está evaluando le podáis ver, porque las caras de ellos también es importante, ¿vale? Hacer siempre resúmenes a lo largo de la presentación, hacer siempre resúmenes, como yo he hecho, os he repetido varias veces, un pequeño resumen de todo lo que os voy, o de lo más importante, y ahora en los consejos finales os estoy un poco repitiendo, ¿vale? Luego, no leer. Cuando digo no leer, es cuando pongáis un texto copiado y pegado, no leáis todo el texto. Si veis, no tenéis más remedio de poner un texto copiado y pegado, cortado, pegado, pues no pasa nada. Pero vosotros no leáis el texto, lo dejáis ahí para que lo lea la audiencia. Si es poco texto, pues es el guión. Básicamente es el guión. Pues no pasa nada que lo leáis. Yo ahora mismo, con el texto que os estoy poniendo, es básicamente el guión que estoy utilizando para hacer la presentación. Entonces, en este caso, no pasa nada que estéis leyendo. Lo que os decía antes, contar historias, anécdotas, proyectar la voz. Proyectar la voz es coger el tono de voz adecuado para llegar a todo el mundo, que el último de la fila pues os escuche también. En este caso no hace falta porque evidentemente todos estáis utilizando el micrófono mío, que si encima lo tengo desconectado, pues peor todavía. Por eso es importante que digáis en un momento dado y yo me dé cuenta, porque no me estaba dando cuenta de que estaba desconectado, ¿vale? Vale. Luego, ser espontáneos. Pues ser espontáneos, ser naturales, ser sencillos, pues eso es importante, que os vean que no estéis haciendo cosas ridículas o que no van de acuerdo a donde estáis. Luego, en un momento dado, realizar preguntas sin contestación. En este caso, si hacéis una pregunta y queréis contestación, decidlo varias veces. Como yo os decía, ¿me estáis escuchando? Pues decídmelo, porque si no me lo decís, no lo puedo saber. Pues evidentemente, a veces realizar preguntas y esperar una contestación, pero a veces sin contestación. O sea, es bueno lanzar preguntas para que la gente, pues bueno, son cosas que a lo mejor no tenían en cuenta y haciendo esa pregunta, pues lo tienen en cuenta a partir de ese momento, ¿vale? Respirar hacia adentro, porque si os ven que sacáis el aire como si estuvierais cansados, pues entonces da mala impresión de la persona que habla. Bueno, eso simplemente es una aclaración, es un punto negativo vuestro si resopláis durante la presentación. O sea, la respiración siempre hacia adentro, coger aire, pero que no os vean que lo sacáis, ¿de acuerdo? Luego, participar en la presentación, pues hacer que la gente participe, si se puede, evidentemente. En el caso de hacerlo online es más complicado, ¿vale? No disculparse, pero no humillarse. O sea, y luego también disculparse. O sea, todo tiene que ver. Si os equivocáis, no pasa nada. Pedís perdón y habéis dicho que os disculpáis y no pasa nada. Y no pasa nada, ¿de acuerdo? Pero no hace falta humillarse, ¿de acuerdo? Me he equivocado, esto lo cambio, o quería decir esto, o la persona que os está evaluando os dice, no, eso no es así, eso tendría que ser de esta forma. Pues decís, pues sí, lo analizaré posteriormente a ver si tienes razón o si tienes razón, luego lo miraré. O sea, no pasa nada en disculparse, O sea, que si hace falta, lo hacemos.
pero no estar continuamente diciendo me disculpo, eso quiere decir que no sabéis de qué estáis hablando, porque si solamente estáis disculpando, quiere decir que simplemente estáis cometiendo errores continuamente, o sea que no lo hagáis continuamente porque si no os estáis humillando, ¿de acuerdo? Por eso pongo ahí no disculparse, pero a continuación disculparse. Luego, pensar en la audiencia. Evidentemente hay que pensar los que tenéis delante, lo que estarían pensando, pero un poquito más o menos por las caras o la expresión que tienen, ¿de acuerdo? Tampoco darle mucha importancia porque no podéis estar pensando en ese momento todo lo que están pensando los que se están mirando justo en ese momento, ¿de acuerdo? Pero sí, si alguien pone una cara concreta y os da pie para decir algo, pues lo decís. Pues si estáis hablando en este caso, de estar serios, pues mira, pues decirle, oye, no te pongas tan serio, ¿sabes? Un poquito hacer que la audiencia, pues piense o actúe, interactúe con la persona que está hablando, ¿vale? El calor de la exposición. Evidentemente, el calor de la exposición depende de si sois simpáticos, si mostráis entusiasmo, pues eso es el calor de la exposición, ¿eh? Si en la exposición que vosotros hacéis mostráis simpatía, veis que mostráis el entusiasmo que tenéis, la confianza que tenéis en el trabajo que habéis hecho, pues eso es importante, porque a la hora de evaluaros, pues si te han visto confiado, pues dirá, bueno, pues confía en el trabajo que ha hecho. Luego su trabajo tendrá que estar bien hecho, ¿vale? Y por último, un buen diseño siempre ayuda. Como os decía antes, no es lo más importante, aunque yo lo estoy considerando lo más importante porque me dedico a eso, al diseño, o lo que quiero enseñaros es la parte de diseño, aunque no es lo importante, porque lo importante es vuestro trabajo y el contenido de vuestro trabajo es lo que van a evaluar, pero evidentemente un diseño os va a ayudar. ¿A qué os van a ayudar? Pues a que lo vean de otra forma, a que lo lean de otra forma, a que lo entiendan de otra forma el trabajo. Luego, si el trabajo lo presentáis, lo habéis presentado bien, lo habéis realizado bien, el contenido está bien desarrollado y encima tiene un buen diseño, tiene una buena imagen, pues evidentemente es mucho mejor, ¿vale? Bueno, por último, y acabo ya con los consejos, os voy a poner un vídeo de cómo hacer una presentación en 5 minutos. Me diréis, ¿en 5, en 10 minutos, en 15 minutos no da tiempo? Pues os voy a decir os voy a mostrar cómo se hace una presentación. Yo tuve un profesor en Madrid, que ahora lo veréis quién es, y que hace presentaciones en 5 minutos. Os voy a poner un vídeo, así aprovecho, yo descanso un poquito, vosotros veis un vídeo y veis cómo podría ser una presentación en 5 minutos. Y cómo tendría que ser en realidad vuestra presentación del trabajo fin de grado. Bueno, vamos a desconectar otra vez la presentación y voy a conectaros el vídeo. Bueno, yo creo que lo tenéis todos ahí. Hola amigos, soy José Hermida, el asesor técnico de la revista Emprendedores. Esta presentación se titula Cómo hacer una presentación en 5 minutos. Así que lo lógico es que dure 5 minutos. Vamos a ver si lo conseguimos. Hay personas que cuando tienen que hacer una presentación, lo primero que les viene a la cabeza es qué impresión voy a dar, qué es lo que los demás van a pensar de mí, qué tal quedaré. ¿Por qué no es correcto este enfoque? Porque una presentación no es un examen, una presentación no es un concurso de belleza. Lo único en lo que tienes que pensar es en que debes convencer a tu audiencia de tu punto de vista de las cosas. Exactamente, convencer a los demás de tu punto de vista. Antes de que hayas empezado a hablar, la gente tiene una cierta opinión sobre el asunto que vas a tratar. Lo que nosotros queremos es que cuando hayas terminado de hablar, la gente vea las cosas exactamente igual como las ves tú, exactamente igual que como las has presentado. Tú has estado planificando qué es lo que ibas a decir y cómo lo ibas a decir.
Mientras la gente todavía no te ha escuchado, ya se ha formado una primera impresión, ya tiene una opinión hecha acerca del tema que vas a tratar. Ahora, en lo que consiste esto, es que cuando hayas terminado de hablar, la gente vea las cosas tal y cual tú las has presentado, tal y cual tú las ves. Y ahora mucha atención. Todo lo que digas debe ser capaz de responder a estas preguntas. ¿Qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué? Si tu presentación puede responder de forma convincente a esas preguntas, tu presentación será un éxito. Pero eso quiere decir que en lugar de decir lo que piensas, vas a tener que pensar qué es lo que vas a decir. Y no es lo mismo, ¿verdad? Pero ¿cómo estructurar la presentación? Y además, ¿cómo hacerlo de una forma realmente eficaz? Lo primero de todo es que tengo que llamar la atención de la gente ante la que hablo. No hables hasta que no hayas comprobado que la gente te presta atención. Tienes que despertar el interés de la gente que te escucha. Pero, ¿cómo se estimula el interés de las personas? Aportando un beneficio o evitando un problema, o las dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, en esta presentación, yo te propongo el beneficio de ser más convincente en tus presentaciones. Y, por supuesto, evitar el problema de que no puedas conseguir tus objetivos. Ahora hagamos un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Tú quieres convencer a las personas ante las que haces la presentación. Así que olvídate de todo lo que van a pensar o dejar de pensar de ti. Primero, céntrate en lo que quieres conseguir con tu presentación, porque no se trata de quedar bien, se trata de que puedas convencer a los demás. Segundo, estructura los mensajes. ¿Qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué? Tercero, capta la atención de tu público y estimula su interés, evidentemente aportándoles un beneficio o evitando un problema. Bueno, seguro que te has dado cuenta de que repito mucho las cosas, ¿no? Eso se llama reiteración. En efecto, porque los seres humanos no llevamos un botoncito aquí como las grabadoras que lo van registrando todo. Es por ese motivo por el que tenemos que repetir las cosas, pero no todas las cosas que decimos, sino solamente aquellas que son fundamentales para nuestra presentación. Da exactamente igual si es una videoconferencia o una reunión presencial o estás utilizando un rotafolios en lugar de un cañón. En resumen, establece claramente tu objetivo: convencer. Estructura tus mensajes y repite los más importantes. Hay un error, un único error que jamás puedes cometer, y es el de tratar de imitar el comportamiento de otras personas. No lo hagas. Cada día hay miles de personas, docenas de miles, tal vez cientos de miles, que quieren exactamente lo mismo que quieres tú. Pero hay algo que ninguna de esas personas jamás podrá conseguir: ser tú. De modo que sé tú mismo. Y recuerda, estructura tus mensajes, capta la atención, estimula el interés y repite los mensajes más importantes. Bueno, vamos a volver a la presentación. Desconecto aquí y vuelvo a la pantalla. Bueno, pues ya habéis visto o ya os he comentado los consejos, junto con este vídeo, los consejos que tendríais que tener en cuenta a la hora de hacer una presentación. Si además es una presentación muy corta, pues mejor, ya habéis visto cómo se hacen presentaciones cortas. Veis que es posible, pero con ideas muy claras, y con transparencias o diapositivas muy sencillas, no hay que complicarse la vida. Hombre, si pudiera ser con un poquito más de color y de diseño, mejor, más alegre, pero si no, es bastante. Pero hay que ser muy sencillo y muy concreto. Y cada uno ser uno mismo, no tratar de ser otra cosa o otra persona distinta. Y evidentemente, repetir lo que es importante para vosotros, ¿de acuerdo? Y lo que queréis que realmente se den cuenta la audiencia que es lo que habéis estudiado o lo que habéis trabajado vosotros a la hora de hacer el trabajo final, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver, y acabo ya, son las presentaciones 2.0, que son las formas nuevas de hacer presentaciones, ¿vale? Hoy en día estamos en un mundo súper digital. Antes hablábamos de la web 1.0 o de la web simplemente, o de
presentaciones web, online. Bueno, pues ahora tenemos que, ya hace tiempo, estamos hablando de web 2.0 o, como os decía antes, de presentaciones 6.0, 7.0, 10.0. ¿no? Esto, como va tan deprisa, el día de mañana esta presentación la haremos uno en la Luna y otro en Marte. O sea que hoy lo hemos hecho yo aquí y vosotros en cada uno en su casa. O sea que antes lo hacíamos en clase todos juntos, pues fijaros lo que está cambiando esto. O sea que esto va tan deprisa que nos vamos moviendo tan deprisa y los avances tecnológicos son tan rápidos que continuamente tenemos que adaptarnos a las circunstancias y a las situaciones, ¿vale? Entonces, ahora veremos distintas formas de presentación 2.0. Bueno, para que entendáis de forma sencilla y simpática lo que es eso de web 2.0 o más, o superior, o presentaciones online 2.0, 3.0, 6.0, lo que sea, os pongo otro vídeo muy cortito, de un minuto, menos de un minuto, pero de forma sencilla y veis un poquito el significado o el significado que tiene hoy en día las presentaciones. Pues voy a salir otra vez de nuevo, porque aquí no sale el vídeo, y voy a conectaros otra vez. Fijaros que esto todavía lo tenemos que mejorar, la conexión del vídeo, por un lado, y la presentación. Pero bien, lo hacemos en un momento. Y es un vídeo simpático y os explica esto. Bueno, voy a desconectaros un momento y volvemos a la presentación. Y ahora os explico un poquito el vídeo, aunque ya se habrá entendido perfectamente. Bueno, lo que habéis visto ahí en el vídeo simplemente es eso, que antes estábamos conectados en una dirección, alguien presentaba algo y lo veíamos nosotros en Internet y ya está. Pero hoy en día alguien presenta algo, alguien lo cambia, otro se conecta y lo vuelve a cambiar, otro se conecta y lo vuelve a cambiar, otro pone otra cosa distinta, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, que hoy en día la dirección de Internet no es unidireccional, sino es en todas las direcciones y los datos o el contenido, los contenidos están en multitud de sitios y todos tenemos acceso a él, incluso de modificarlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso son lo que llamamos las presentaciones, la web online 2.0. ¿Vale? Bueno, junto con las presentaciones 2.0, o ya 3.4, lo que sea, hay distintas formas de hacer presentaciones. Yo os pongo unos enlaces que ya estarán anticuados, porque ya os digo, no me da tiempo a cambiarlos todos los días, pero sabéis que para hacer una presentación no hace falta que tengáis un software en el ordenador. Basta con que tengáis un ordenador conectado a Internet. Y ese ordenador conectado a Internet os da acceso a programas que os permiten realizar presentaciones. Todos habréis utilizado alguna vez el Prezi, pero además del Prezi pues tenéis el Googlebox, el Script, etcétera. Tendréis muchos más. O sea, yo he puesto 4, pero a lo mejor alguno de ellos ya incluso ha desaparecido y ha aparecido otro nuevo, o hay miles de ellos. ¿Vale? Yo os pongo ahí, tenéis unas referencias, pero si buscáis en Google o en
buscador que utilicéis, formas de presentar o programas de presentación online, pues tendréis multitud, ¿vale? Y ya no solamente formas o programas de presentaciones, sino cómo hacer las presentaciones, cómo presentar las presentaciones a través de Internet, que eso también es importante y no tenéis ahí referencia, pues Google Meet, etcétera, Zoom, los que sea, ¿de acuerdo? Bueno, luego también tenéis otros enlaces donde pongo cosas para fotografía y de vídeo. Evidentemente también están anticuados o no, o hay muchos más. Quiero decir, ahí tenéis uno de fotografías gratuitas, porque evidentemente cuando utilicéis fotografías o vídeos tenéis que poner la fuente. Y si os dan permiso, porque no basta con que pongáis la fuente y utilicéis el vídeo. No, os tienen que dar permiso. O tiene que aparecer que tenéis el permiso de utilizarlo en esa presentación. Llevar cuidado con eso. Que no todo lo que aparece en Internet lo podéis utilizar vosotros de la forma que vosotros queráis. Tenéis que llevar cuidado. No solamente basta con que pongáis la fuente de dónde habéis obtenido ese diseño, ese dibujo, esa fotografía o ese vídeo. No basta con eso, hace falta que os den permiso, ¿vale? Luego tenéis Animoto para hacer animaciones, hay muchos más programas para hacer animaciones, ya os digo, mover imágenes, ponerles música, etcétera. Eso es lo que llamamos ahora presentaciones 2.0. Pero siguiendo con esto, hay otras formas de presentaciones, y ahora ya sí acabo, me queda muy poquito. Otra forma de presentaciones, sobre todo si hacéis congresos, visitáis congresos, o vais a algún congreso, a algún seminario, y son muchas personas las que hacen presentaciones, pues en muchas ocasiones se opta por la opción del póster. No es que sea una presentación muy novedosa, no, simplemente es un póster, es un cartel grande, de grandes dimensiones, de 2 metros por 1 metro, suele ser, un poquito más grande, un poquito más pequeño, depende de las posibilidades cada uno. Y como no tenéis suficiente o no hay suficiente tiempo, o no hay tiempo material para hacer las presentaciones, porque hay mucha gente que presenta, suele ser en los congresos esos internacionales, en los congresos donde hay mucha participación, pues te dan la opción de hacer presentaciones vía póster, que únicamente recoges en un póster toda la información de una presentación, ¿vale? O sea, es como si pusiéramos todas las transparencias que yo he realizado, estas que tengo aquí impresas, en vez de ponerlas así como fotografías, pues un poquito más elaboradas, como viene el póster ese que tenéis ahí en pantalla, pues es poner en un póster toda la información de todas esas transparencias que hubierais realizado, pero de forma en póster, que quisierais explicar o quisierais que esa información la tuviera la audiencia a la que queréis llegar. Evidentemente, si no puede ser mediante una presentación in situ, en persona, pues por lo menos un póster en donde viene la información más importante de vuestro trabajo. Por ejemplo, este es un póster que se diseñó ahí en el gabinete de diseño de imagen, en la que nos pidió el departamento de enfermería, nos pidió, la profesora Carmen de la Cuesta, nos pidió, pues, ¿cómo puedo hacer una presentación o cómo puedo presentar los datos de mi presentación? Porque no me dejan hacer la presentación con proyección. Pues le pedimos la información que quería resaltar. Como era una persona mayor, no se lo podía hacer ella misma, pues nosotros le ayudamos. Y, evidentemente, también podéis aprovechar para utilizar imágenes. No quiere decir que todo tenga que ser texto. Podéis poner dibujitos, podéis poner colores, podéis poner fotografías, podéis poner, no sé, imágenes que hagan más fácil o sea más entretenido, pues, pararse en tu cartel que en el de al lado, por ejemplo, ¿vale? Porque habrá un montón de carteles en la pared pegados, cada uno de una persona distinta, pues, evidentemente, no voy a poder leerlos todos, porque habrá muchos, habrá cientos, Entonces, me centraré solamente en los que más me gusten, a lo mejor, o en los que el tema sea más importante sea la información que presente ahí, ¿vale? O sea, que es importante que si no os dan la opción de hacer proyecciones y os dan la posibilidad de hacer un póster, pues el póster simplemente es eso, hacer un cartel, un póster de la presentación que haríais si tuvierais la oportunidad de hacerla con un proyector, pero evidentemente de forma distinta. Y también utilizar la forma sencilla, con conceptos muy claros, muy legible, y solamente lo importante, lo que queréis que la gente, con lo que la gente queréis que se quede. Evidentemente, mucho texto no podrá aparecer. Mucho de la información que quisierais
proporcional no aparecería. Entonces, sí que es importante que sea muy claro. Podéis poner un poquito más de información o el texto puede ser un poquito más desarrollado. Aquí sí que podéis cortar y pegar, evidentemente, un párrafo, un texto más largo, pero tampoco os paséis. Veis que tenéis lo que tenéis. Tenéis un cartel, pero no tenéis nada más. Y evidentemente, si solamente ponéis un texto y no lo acompañáis con una serie de colores, con una serie de elementos, con una serie de títulos grandes, y no llamáis la atención de las personas que están ahí, pues mirando todos los carteles, pues no se detendrán en tu cartel para verlo, o no tendrán tiempo para dedicarle un momento y leerlo. Pero si buscáis algo referente a lo que estáis tratando, en este caso no os lo he comentado porque estaba en inglés, pero en este caso hablaba sobre el tema del personal sanitario que necesita descanso después de horas y horas que pasan. Además, ya ahora viene perfecto para el ambiente que tenemos, el día a día que tenemos hoy en día con la pandemia, ¿no? Pues se está dedicado estos carteles al descanso que necesitan el personal sanitario después de una jornada de trabajo con sus pacientes. Entonces habla del descanso que necesitan estas personas. Entonces, por eso hablábamos de los tipos de zapatos, o poníamos los tipos de zapatos, desde los de zapatos de trabajo hasta las zapatillas y las chanclas, y un sofá sin más, que llama un poco la atención, porque vosotros veréis el cartel, veréis el sofá y diréis, ¿qué sentido tiene este sofá? Voy a curiosear, voy a leer. Pues un poquito llamar la atención y con el elemento gráfico o la fotografía que pongáis, que un poquito exprese lo que estáis colocando en las ideas que estáis introduciendo en el texto que acompaña al cartel. Y lo que necesitáis vosotros, primero que nada, es llamar la atención. Si no llamáis la atención, no lo van a leer, porque ya os digo, hay mucha gente que presenta carteles, hay muchos carteles, y tenéis que destacar sobre los demás. O bien utilizáis pues, zapatos, o bien utilizáis un sofá, y diréis, ¿para qué sirve un sofá si estamos hablando de enfermería en este congreso? Pues tiene su razón. Entonces, cuando se ponga a leerlo, pues entenderá un poquito la circunstancia del sofá. Y nada más, eso es básicamente lo que quería exponeros con mi presentación. Evidentemente, esta presentación ha sido larga porque me han dado suficientemente tiempo, por eso han sido mayor el número de transparencias las que he presentado y mayor ha sido el tiempo que le he dedicado. Evidentemente, vosotros en el trabajo fin de grado tendréis muy poco tiempo y tendréis que hacerlo lo más rápido posible, pero que se queden claras las ideas. Que las ideas queden claras y, por supuesto, que sean lo más visuales o lo más bonitas posibles. Que vuestro trabajo tenga contenido, evidentemente, lo más importante, pero si además va acompañado de buenas imágenes o de buena presentación, pues te lo van a agradecer. Siempre es más interesante ver un trabajo que te lo presentan con alegría y con colores y con movimientos y cosas así, que un trabajo serio en fotocopiado. Eso es mucho más feo y menos legible. De todas maneras, se trata de que hagáis lo que podáis y de que seguro que lo vais a hacer muy bien, pero darle un poquito de personalidad y un poquito de alegría. Y ya está. Que tengáis suerte en las presentaciones y que espero que os haya servido lo que os he mostrado hoy. Muchas gracias por todo. Y nada más. Eso es todo. Si queréis preguntarme alguna cosa, os interesa saber alguna cosa, me lo podéis poner en el chat. Y de todas formas, sabéis que la presentación la vamos a colgar en la página web y la podréis descargar, tanto el folleto como las transparencias en PDF, para los que queráis los podéis descargar. ¿De acuerdo? Pues yo ya he acabado. Muchas gracias. Si alguna persona quiere algo, que nos lo diga. Y si no, pues ya os pondremos las transparencias y la presentación en la página web. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Muchas gracias, Rafa. Muchísimas gracias, Rafa, por la charla, por lo visual que ha sido y me imagino que será muy útil para los estudiantes. Comentaros que, como os hemos informado al principio, la charla ha quedado grabada. Por lo tanto, para futuras consultas a lo largo del curso la tendréis si os interesa. Y nada más, darle las gracias a Rafa
por la charla y, como he dicho, esperamos que haya sido útil y cualquier duda que tengáis, si no se ha solucionado ahora o ahora no se os ocurre, sabéis que contáis con nuestros correos electrónicos para trasladarnos las dudas que serán resueltas lo antes posible. Así que muchísimas gracias a todos. Todo. Gracias, Mari Carmen. A ti, Rafa. Nos vemos.